Estamos en esta edición de lunes 11 de enero, este ADN Hoy que comienza su nuevo bloque con una conversación en torno a lo que ha sucedido en materia económica durante las últimas semanas, todo esto marcado por la pandemia del COVID-19 y además por una discusión muy particular, específica, que dice relación con cómo se combate la pandemia, con miras a nuevas medidas que se puedan tomar frente a una temporada de verano en el que además se ha dado pie a un permiso de vacaciones. Vamos a conversar a esta hora con el exministro de Hacienda, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés. ¿Cómo está, señor Valdés? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos con Mirna Schindler. Ahora, Rodrigo Valdés, estamos mirando acá las informaciones que surgieron durante el fin de semana y lo que nos llama primero la atención, ¿no? Es este reportaje del diario El Mercurio donde se muestra esta especie de dicotomía o nuevamente este debate sobre entre la salud y la economía y cómo fue la trastienda, ¿no?, entre el gobierno de retroceder a la fase 2 la región metropolitana semanas antes de Navidad. Se dejó entrever en este reportaje diferencias entre la postura del ministro de Economía, Lucas Palacio, su par de salud, Enrique París, considerando este largo dilema entre aspectos clave. ¿Cree usted que sigue habiendo este dilema, señor Valdés, o se ha resuelto en cierta forma en los meses de pandemia? Yo creo que ese dilema siempre nos enreda como el corto plazo, pero hay que acordarse que el gran aprendizaje, creo yo, del segundo trimestre del año pasado, y esto fue en muchos países, fue que ese dilema desaparece si es que uno pierde el control de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Que los países que tuvieron más muertos, más contagios, se supone que en teoría deberían haber hecho mejor en la economía, si es que es verdad que existe este dilema. Pero la verdad es que lo hicieron mucho peor también en la economía. Entonces hay que tratar de, como prioridad uno, es este cuidado de los contagios. Y por lo tanto yo aquí me voy más hacia el lado del ministro de Salud, quizás, porque el riesgo de perder el control es de verdad lo que produce el retroceso fuerte de la economía. Ahora, es cierto que hay sectores particulares que hay que apoyar en el intertanto, porque, por supuesto, el cuidado de la enfermedad, de los contagios en realidad, produce efectos también. Pero creo que es muy importante no sacarle el ojo a la pelota, a propósito que hablaban de Lippmann, porque perder de nuevo el control de la enfermedad es desastroso para la economía, nos deja mucho peor acá. Ahora, señor Valdés, hemos sido testigos de las diferencias dentro de los gobiernos en otros momentos de la historia, cuando en el marco del caso Dominga no hubo acuerdo entre los ministros frente a su visto bueno. Usted fue testigo ahí, de hecho salió del gabinete en ese contexto. A su juicio, ¿se está remando para el mismo lado? ¿Se puede mantener y la salud y la economía a la par? ¿Hay alguno de los dos ministros que está ahí en una posición en desventaja? No, yo creo que es muy natural que existan discusiones, ¿no? Y cada uno tiene su sombrero y tiene que hacer lo que le corresponde dentro de un gabinete. A mí me tocó renunciar porque consideré que era lo que correspondía en ese momento, pero creo que no hay que... es bueno que se debatan estas cosas. Creo que lo peor que podemos hacer es pensar que hay una pura verdad y que alguien se impone sobre el resto. Hay cosas que mejor quedan en reserva, por supuesto, no tiene por qué haber, no sé, a veces las filtraciones son lo más complejo, pero yo no le pondría ningún drama a que hayan distintos puntos de vista dentro de un gobierno. Es cosa ver lo que pasa dentro de una familia. Si ya para ponerse de acuerdo que hay que comer en la noche hay disputas. Sí, conversamos a esta hora con el ex ministro de Hacienda, actual profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés. Rodrigo, nos tocó hablar muchas veces cuando usted era ministro de Hacienda. Usted le tocó enfrentar una situación completamente distinta cuando en Chile se hablaba de que las reformas, ¿no es cierto?, que estaba impulsando el gobierno de la presidenta Bachelet, puntualmente la reforma de la educación o la reforma laboral, generaban incertidumbre en la economía, ¿no es cierto? Y eso era ese factor, digamos,
se establecía como uno de los elementos que, por ejemplo, podía inhibir la inversión, etcétera. Qué lejos estamos de aquel momento, ¿verdad?, cuando hemos tenido que enfrentar un estallido social más una pandemia. Hay varias opiniones de distintos economistas que han señalado que las ayudas del gobierno llegaron tarde, pero el propio gobierno, el propio ministro Ignacio Briones, ha reconocido que quizás la ayuda no debió llegar antes. ¿Qué habría hecho usted como ministro? Yo sé que usted, a los entrevistados les carga que uno les ponga situaciones hipotéticas, pero ya que usted fue parte de la cartera de Hacienda, ¿cree usted que se podía haber hecho algo distinto? Bueno, de todas maneras, yo creo que el mismo ministro Briones lo ha reconocido también, ¿no? Creo que, bueno, de hecho, yo tengo un grupo de amigos que escribimos a veces cosas juntos, con Eduardo Engel, Andrea Repeto y José Gregorio, y nosotros le mandamos una carta a los senadores, hicimos una carta en el diario, en el momento en que se discutía esto, por ahí por abril del año pasado, y nosotros teníamos la posición de que había que ser mucho más agresivo, básicamente no porque supiéramos que iba a ser tan grave esto, sino que pensábamos que era muy asimétrico el escenario. Si esto duraba poco, bueno, no era tan grave haber gastado algo en esto, pero si duraba mucho y se complicaba, eran recursos bien gastados al final del día. Entonces, creo que sí, que ex post, hasta el mismo ministro Briones creo que lo reconoce hoy día. Creo que, a propósito de la pregunta anterior de Andrés, creo que el gobierno se compró un diagnóstico, no sé quién lo habrá hecho en ese tiempo, de que esto era corto. Acuérdense que el presidente quería que volviéramos a clase a fines de abril, me acuerdo, los niños. Había todo un plan del gobierno que colgaba de una visión que era muy optimista. Entonces, más que decir que es Hacienda, yo creo que el gobierno tuvo un diagnóstico equivocado al comienzo de esto, pero por suerte se recuperó y reaccionó a tiempo. No sé si a tiempo, pero reaccionó, y eso también hay que reconocerse. Claro, pero ahí justamente, ya que usted lo menciona, José de Gregorio, por ejemplo, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el expresidente del Banco Central, decía en una entrevista que ya el acuerdo de los 12.000 millones de dólares ya no da. No da porque, francamente, la necesidad y la situación actual, ¿no es cierto?, está demostrando que mientras no estemos todos vacunados, y eso va a tomar su rato, la situación va a seguir siendo compleja y eso va a tener una afectación en la economía. Entonces él hablaba, ¿no es cierto?, de nueva inyección. El economista del año, elegido por sus pares, Joseph Ramos, economista del año 2020, ayer en una entrevista decía que él, por ejemplo, sostenía que no cree que ninguno de los dos retiros del 10% fuera tan necesario si se hubiesen tomado otras medidas. Por eso le pregunto, ¿qué medida hoy día concreta hay que tomar? Otros hablan, como Roberto Saller, también expresidente del Banco Central, de endeudarse más, ya que las tasas están muy bajas, ¿no? ¿Cuál es el camino para usted? Claro, bueno, es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer ahora, donde estamos parados hoy día? Yo diría, lo primero que hay que hacer es desplegar el IFE, como ya lo está haciendo el gobierno, el ingreso familiar de emergencia, para 2 o 3 meses siguientes, pero ojalá que más simple. Ya lo empezaron a enredar, que para unas comunas sí, para otras comunas no, depende de qué fase uno está. A mí me cuesta entender mucho eso, no entiendo si es de la comuna que uno vive, donde uno trabaja, qué pasa si uno cambia de comuna. Entonces creo que el gobierno podría simplificar. Yo diría que esa es la primera. ¿Menos focalización, dice usted, y más y ampliarlo más, hacerlo más universal? Un poquito más universal, yo diría más universal, pero más automático, más no tener que volverse a inscribir. Creo que no es tan difícil hacerlo más simple para la gente. Eso diría que es lo primero. En segundo lugar, yo creo que se puede reasignar bastante dentro del presupuesto y por lo tanto no saltaría desde la lógica de que es necesario gastar más en ayudas y probablemente va a haber que gastar más ayudas en sectores específicos. Por ejemplo, el turismo puede que necesite algún tipo de ayuda directa. Pero creo que están, por ejemplo, en inversión, que dudo que se pueda ejecutar, dadas las cuarentenas y dados los problemas que tenemos, que se puede usar ese dinero para esto otro. Y si no alcanzara, y aquí voy a tener un matiz con mi amigo de Gregorio,
Creo que no es tiempo de echar por la borda la política fiscal nuevamente y hacer una nueva regla fiscal. Sería la cuarta regla de este gobierno. Entonces ya es como esa gente, a mí me pasa, yo tengo tendencia a comer mucho, entonces siempre estoy tratando de hacer régimen, pero siempre lo voy postergando. Creo que es complicado volver a hacer una nueva regla fiscal, pero sí se puede hacer una cosa intermedia. Yo escribía el fin de semana por ahí, por alguna columna, que es llamar a la comisión de expertos del cobre, porque el precio del cobre ha subido mucho y se empieza a hablar que el precio de largo plazo es otro. Y por lo tanto, dentro de la regla fiscal, dentro de la institución, tenemos, sin tener que reescribirla nuevamente, simplemente llamar a la comisión y preguntarles cuál es el precio del cobre nuevo de largo plazo. Eso nos va a dar cuánto de esta subida del cobre que tenemos, que es muy fuerte, cuánto es permanente y cuánto se considera que en realidad es transitoria. Y con eso podría dar un poco más de espacio de gasto. Creo que eso sería una cuestión que le pone borde a la discusión. Porque si uno dice, no, gastemos más porque el precio del cobre es alto, gastemos más porque las tasas de interés son bajas. Bueno, ¿cuánto? ¿Hasta dónde llegamos? Creo que tenemos que tener algún ancla para esta discusión, si no las cosas se pueden desordenar muy fácilmente. Esto lo hicimos el año 2016, justo para el otro lado, no sé si se acordarán, pero nos tocó a nosotros tener el precio del cobre bajo $2 la libra algunos días, y estuvo cerca de $2 mucho tiempo, y decidimos hacer un ajuste fiscal a comienzo del 2016. Si la pregunta... Y llamamos a la comisión de expertos para eso. Sí, perdón que lo interrumpa, Rodrigo Valdés. Si la pregunta es, ¿qué dejamos de, ¿a quién le quitamos plata, como dice usted, redistribuir para darle a otros? Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el Ministerio de Ciencias se ha visto súper afectado. ¿Y quién diría que la ciencia no es importante? Claro, en función de otras necesidades uno dirá, mejor le quitamos a la ciencia. Pero la pregunta es, ¿a quién le quitamos para darle a otros? No, es muy simple esto. En obras públicas y en vivienda hay cantidades que son muy, muy importantes porque creció mucho ese presupuesto. El presupuesto se hizo, yo diría, como apostando en lo básico, a salud, que está muy bien, pero sobre todo a obras públicas, a cemento. Y eso puede ser correcto en un momento de normalidad, en que hay que recuperar la economía, aunque uno puede recuperarla perfectamente vía las ciencias también. Este cuento de que el cemento produce más PIB que el conocimiento no es verdad, pero en fin, esa es otra discusión. El punto de fondo es que ahí hay muchos recursos que no solo uno dice, pero tengo que desvestir un santo para vestir otro. Exacto. Pero la verdad es que no es tan así, porque va a ser muy difícil ejecutar esas platas, dado lo que está pasando en la economía, dado lo que está pasando con la pandemia. Entonces, ni siquiera, digamos que a un santo puede que le sobre ropa, y por lo tanto usemos esa ropa adecuadamente en otro. Ahora, señor Valdés, expertos como la doctora Janet Davanch dicen que la situación es mucho más compleja que en junio y que se debería analizar una cuarentena. ¿Ve posible usted que se pueda volver a la fase 1 considerando los efectos que tuvo en el frenazo de la actividad? Y ligado con esto, ¿cree que son muy optimistas las proyecciones que hablan de un crecimiento de más de 6% para este año? Bueno, respecto de si hacer o no una cuarentena, pastelero tus pasteles, digo yo, y veamos qué nos dicen los que saben de esto. Es bueno que los economistas opinemos de varias cosas, pero ya no somos médicos, no somos personas que sepamos tanto de esto, entonces digo, que ellos decidan de verdad si es necesario para contener el virus. Sin embargo, yo creo que hay una parte previa, y esto yo creo que es una crítica, por lo menos que yo tengo del gobierno más general, desde el comienzo. Creo que no hemos hecho campañas correctas para que la gente se comporte mejor. Hay algunas, es cierto, pero pucha, si para cuando las lechugas estaban malas, cuando había cólera o algo así, se hacían sendas campañas. Yo creo que antes de tirarnos una cuarentena, yo haría un esfuerzo grande porque el distanciamiento social personal, el cuidado personal, mejore. Todo esto que están haciendo la gente joven hoy día, las peleas con mis niños, con mis jóvenes, no les explico. Creo que es algo que la sociedad podría tomar mucho más en serio, antes de encerrarse simplemente. Porque encerrarse
es una medida que sirve, pero que no tiene una duración muy larga en el sentido de que la gente no la aguanta. Y tiene consecuencias, como decías tú antes, económicas complejas. Entonces es como una etapa más de último recurso, creo yo. Antes hay otras cosas que hacer y creo que se podrían hacer más cuestiones. Es bueno el escándalo que produjo estas fiestas clandestinas en todas partes, incluido Cachagua. Pero nos falta algo más como sociedad, yo creo, de decir, pucha, la vacuna está a la vuelta de la esquina, hagamos un esfuerzo por cuidarnos y que salga la gente solo que tenga que salir. Si se va a ir de vacaciones, que se vaya a lugares más solos, solitarios, etcétera. Hay que hacer un cuidado colectivo que yo creo que se podría hacer como más colectivamente al final, más de una manera de ponernos de acuerdo que es necesario para no tener que ir a la cuarentena total. Y en ese sentido, señor Valdés, ¿es muy optimista el Banco Central u otros agentes al creer que va a haber una recuperación que será de hasta un crecimiento de 6%, no? Sí, yo creo que 6% puede estar un poco arriba, pueden pasar tantas cosas entre medio, quién sabe, pero lo que sí es cierto es que la economía se ha recuperado bastante. Ahora, no se ha recuperado con la fuerza que uno esperábamos hace 3-4 meses, porque cuando ya se empezaron los retiros de AFP, uno esperaba que esto fuera un crecimiento más rápido todavía. Pero la economía se ha ido recuperando, el empleo se ha ido recuperando, y por lo tanto ya tenemos construido para este año una buena parte del crecimiento. Pero sin duda eso puede, más que llamarlo optimista pesimista, tiene riesgos. Y el riesgo, ahora en el corto plazo, básicamente es la pandemia. Y por eso tan importante es esto que estábamos conversando, de cómo hacer que la gente se cuide más. Sí, estamos conversando con el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, también académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Rodrigo, lo quiero llevar a otro tema porque usted ha sacado un libro, si no me equivoco, junto a otro expresidente del Banco Central, ¿verdad? Sí. Rodrigo Vergara, ¿verdad? Sí. Exactamente. Justamente, a propósito de la nueva Constitución. Y esto es importante porque aquí se están discutiendo muchos temas. Yo quiero preguntarle respecto de los temas que competen directamente a su área. Derechamente, si usted está de acuerdo con que el derecho de agua no deban ser permanentes, si las concesiones mineras, como ha dicho también Joseph Ramos en esta entrevista, como le decía ayer, debe tener bajo criterio, úsalo o piérdelo, porque él decía que se ha mal usado de manera grosera el derecho, las concesiones mineras a un nivel que lleva a que gente compre, por ejemplo, decía él, en Colina, ¿no es cierto?, un territorio, inscribe la concesión minera supuesta para que luego cuando le compren el terreno tengan que pagar a su vez concesiones, eso ya en un plano súper puntual, pero dando cuenta de cómo esto se ha desvirtuado. Respecto de esos dos temas, ¿cuál es la postura que usted tiene? Bueno, ese es un capítulo del libro en realidad. Un capítulo del libro se trata de aguas y minería. Lo escribió la Andrea Repeto con el Claudio Sangüesa y yo. El libro está hecho de manera de que gente que piensa distinto converse y trate de ponerse de acuerdo. Y de hecho los demás autores del libro, somos 9 autores, tenemos después en cada capítulo opinan de las propuestas del libro, de ese mismo capítulo. Y ahí salen cosas bien interesantes en que uno se puede poner de acuerdo en muchas cosas. O sea, hay diferencias, sin duda, le voy a mencionar el tiro de las diferencias que tenemos en estos temas, pero entre los mismos autores. Pero se ve que el espectro de diferencias no es tan dramático, y creo que eso es una buena noticia. Excepto somos puros economistas, así que tampoco tiene tanta gracia, pero sí hay varios acuerdos. Respecto de la pregunta específica, yo creo que en aguas es muy importante que la Constitución, por un tema de legitimidad, diga que es un bien nacional de uso público, o sea, que diga, como dice el Código Civil hoy día, que el agua es de todos. Esa es la primera cosa. Y en segundo lugar, yo creo que independiente de cómo se vaya a asignar el agua, tiene que tener la Constitución un límite a cómo se asigna esa agua, que es el consumo humano y el cuidado de las cuencas, el cuidado medioambiental. Al final no puede ser que por usar agua se seque todo un valle, por ejemplo. Entonces hay una restricción a este uso. Ahora,
hay un paso adicional, que es donde empieza a haber un poco más de sutilezas. Por ejemplo, si tienen que haber derechos de agua, de aprovechamiento de agua como hoy día, y que duren para siempre. Nadie en el libro estuvo porque no sean para siempre, pero sí algunos pensaban que no debían estar en la Constitución. Yo creo que es mejor que estén en la Constitución, simplemente porque está el problema que produce cambiar esto, que creo que es mejor que estén. Pero con estos límites muy relevantes que le estamos poniendo. O sea, que ese derecho tiene un límite, que son que uno básicamente no es que lo pierda, sino que se lo restringen si es que no hay agua para el consumo humano, y se lo restringen si es que hay un problema para básicamente el medio ambiente. Y respecto a las concesiones mineras. Y en las concesiones mineras, esto es bien importante, porque esto, a ver, lo que tenemos hoy día es un texto que es básicamente igual que el texto que el presidente Allende incorporó a la Constitución del 25 y que fue aprobado por unanimidad en el Congreso. Entonces, bien particular, cuando se dice hay que recuperar la minería es de todos de nuevo, pero sí se concesiona. Y acá yo creo que el problema no es de la Constitución, el problema es de la ley minera, que es una ley orgánica constitucional a propósito, tiene quórum 4/7 y por lo tanto no es tan fácil cambiarla. Pero ahí yo creo que sí hay que hacer algo, que es llevar la letra de la Constitución al espíritu de las leyes, porque la Constitución dice que uno le entrega esta concesión a las personas, y esta concesión obliga a varias cosas, y obliga a que lo que está haciendo la persona es bueno para la sociedad con esta concesión. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con Joe Ramos en que, por ejemplo, las concesiones de exploración tienen que tener este criterio de que si después de un periodo no se han usado, se pierde esa concesión, se devuelve. Úsala, piérdela, como dice. Claro, porque al final del día, bueno, de hecho, fíjense que en aguas ya tenemos un criterio así, que es que hay una patente por no uso. Si usted tiene un derecho de aprovechamiento de agua y no lo usa, bueno, tiene que pagar, le tiene que pagar a la sociedad, porque está un poquito como acaparando algo y que podría ser usado por otro. Entonces creo que es re importante entrar al detalle de estas cosas. Creo que nuestro libro y el inicio de la discusión que estamos empezando a ver va un paso más allá de la consigna, ¿no? Porque es muy fácil poner en Twitter algo, pero estas cosas son más enredadas, hay que ir más profundo, y cada tema es un mundo que está por discutirse. Sí. Vamos a retomar ahí. Vamos se nos anduvo convergiendo en perdiendo. cosas. Perdón, ¿ahora sí? Sí, ahí se nos perdió un poco la señal. Perdón. Entonces creo que la buena noticia es que cuando uno baja a los detalles de estas cosas, se va encontrando que hay que hacer cambios, pero algunos cambios son no tan grandes, otros son más grandes, y muchas cosas son más cosas de leyes, que no estamos haciendo lo correcto en las leyes. Bien, queremos agradecer estos minutos junto al exministro de Hacienda, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés.